Gracias, queridos amigos. Miércoles de retrospectiva financiera y ya estamos en comunicación con nuestro queridísimo, respetadísimo, de verdad, don Rolando Colchado Valenzuela para la retrospectiva de hoy. Análisis de la banca mexicana. ¿Cómo estás, mi querido Rolando? ¿Qué tal, Jorge? Muy buen día. Un gusto y un honor. Buenos días, amigas y amigos. Pues sí, efectivamente vamos a hacer un pequeño análisis o retrospectiva sobre la banca en México. Adelante. Sí, de hecho las funciones de la banca en un país son muy importantes debido a que influyen en su crecimiento a través de que fomentan el ahorro y el crédito, mismo que se utiliza para realizar inversiones, muchas de las cuales generan nuevas empresas, las cuales son fuente de empleo y generación de riqueza para un país. La historia de la banca en México viene desde el siglo XVIII y así, por ejemplo, Banamex se fundó el 2 de junio de 1884, producto de la fusión de Banco Nacional Mexicano y Banco Mercantil Mexicano. El grupo financiero Banorte se fundó en Monterrey en 1899, Bancomer en 1932, HCBC en el 2009. Bancomer que ya perdió el nombre. Ya perdió el nombre, ya ¿no? Perdió todo. Yeah. Y HCBC en 2009. Y dentro de otros. El desarrollo de los bancos fue en aumento hasta que llegó el 1 de septiembre de 1982, fecha en la que el presidente José López Portillo, en su sexto informe de gobierno, dijo lo siguiente: estas son nuestras prioridades críticas. Para responder a ellas, he expedido en consecuencia 2 decretos, uno que nacionaliza los bancos privados del país y otro que establece el control generalizado de cambios, no como una política superviviente del más vale tarde que nunca, sino porque hasta ahora se han dado las condiciones críticas que lo requieren y justifican. Es ahora o nunca. Ya nos saquearon. México no se ha acabado. No nos volverán a saquear. Lo curioso es que abundan las conjeturas sobre el motivo por el cual el presidente en aquella época, José López Portillo, tomó la decisión de expropiar los bancos. Y yo estoy convencido que ni los investigadores, los periodistas, los banqueros originales, como Espinosa Iglesias y Agustín Legarreta, ni los medios de comunicación se imaginan las verdaderas razones por las cuales López Portillo estatizó los bancos. Al respecto, he estado analizando y hay varios libros e investigaciones, dentro de ellos el de 2 periodistas, un libro titulado A 25 años de la nacionalización de la banca, de Miguel Ángel Granado Chapa, y otro cuyo título es Ya nos sacaron, de Sergio Sarmiento. También hay libros, dentro de ellos 3 analistas, Razones y reacciones de la nacionalización de la banca, de Carlos Elizondo Mayer Serra. Otro, La expropiación de la banca y el fin del Estado jacobino, de Soledad Loesa Tovar. Y otro, La acción del gobierno en la banca estatizada, de Gustavo del Ángel Mobarak. Hay otro que se llamó La nacionalización de la banca 25 años después, pero yo creo que el más interesante es el libro que escribió el propio Manuel Espinosa Iglesias, que se llamó Bancomer, Logro y Destrucción de un Ideal. Wow, este libro habla de cosas muy interesantes. Imagínense, después de trabajar toda una vida para formar una institución tan importante como Bancomer, y de repente pues se la quitan, ya un día ya no tiene dónde trabajar porque ya no le pertenece los bancos. ¡Qué barbaridad! Dentro de los principales criterios que existen, de las razones por las cuales López Portillo expropió los bancos, uno dice que fue para contener el poder que estaba adquiriendo los bancos. Otros, dentro de ellos también lo opinaba Espinosa Iglesias, era para quitarse la culpa de los errores que cometió
controlados por la Comisión Nacional Bancaria. Dentro del libro de Espinosa Iglesias se me hizo muy interesante. Él comentaba que ese día fue invitado a la Cámara para escuchar el informe, pero como tenía que viajar a Canadá debido a que había una junta del Fondo Monetario Internacional, prefirió irse a su oficina en Venustiano Carranza para estar cerca y escuchar el informe, y una vez terminado pasar a darle todo el apoyo. Les quiero comentar que anteriormente, por ejemplo, en Televisa se reunían los principales inversionistas de México el día del informe presidencial, lo escuchaban, y una vez que terminaba el informe iban a visitar al presidente para felicitarlo y brindarle su apoyo. Pero pues en esa ocasión fue todo muy diferente. En ese caso Espinosa Iglesias estaba en su oficina, pero anteriormente al informe le habían llegado rumores de que querían estatizar la banca. Se le hizo muy raro, porque inclusive algunos días antes tuvieron reunión con López Portillo y los trató de forma muy cordial y les pidió su apoyo ante la crisis que estaba sufriendo el país. E inclusive Espinosa Iglesias comentó que él, platicando con López Portillo en privado, le dijo que le preocupaba mucho que la deuda se hubiera elevado tanto, y sobre todo lo peligroso es que el precio del petróleo había disminuido, lo cual podía generar un conflicto. Sin embargo, pues el trato fue muy cordial y nunca se imaginó Espinosa Iglesias que iban a estatizar los bancos. Entonces, ante la inquietud, le pidió a su chofer que lo llevara a las oficinas de Bancomer en la avenida Universidad, y en el camino vio que todas las sucursales bancarias estaban rodeadas por el ejército y por la policía. Entonces ya se preocupó. Trató de llegar a Bancomer Universidad, pero no se lo permitieron, y entonces se fue a su casa para escuchar el informe. Pues total, escuchó el informe y escuchó la noticia de que López Portillo estaba expropiando los bancos. Y entonces lo que se le hizo raro, que aparte de todas las tonterías y abusos que estaba cometiendo, López Portillo está recibiendo un gran aplauso. Entonces pues pidió que se apagara la televisión, y estaba reunida con su familia, y entonces hubo un gran silencio porque todos se le quedaron viendo qué reacción iba a tener. Imagínense perder una empresa que había formado desde hace muchísimos años. Qué barbaridad. Ya me imagino la escena. Sí. Entonces dice que lo único que se le ocurrió, es de que pidió que se sirvieran champaña, porque él tampoco no sabía ni cómo reaccionar. Entonces comentaba que se escuchó un gran silencio, que lo único ruido que existía era cuando abrían y que descorchaban las botellas de champán. Y una vez de que todos se les sirvió champán en su copa, se levantó la copa y dijo: mi vida como banquero ha terminado, les pido que brinden por mí en mi nueva vida. Y ya terminó. Otro momento que narré muy triste fue cuando fue a entregar la dirección de Bancomer. Eso fue el lunes 26. Fue directamente a sus oficinas, donde había trabajado muchísimos años, y lo citaron a las 10 de la mañana. Su hija lo acompañó y ella decía que era la primera vez que su padre visitaba sus oficinas tarde, porque él siempre llegaba antes de las 8 de la mañana y había estado trabajando en forma ininterrumpida, sin faltar un solo día, desde abril de 1955. Dice que fue una ceremonia sobrecogedora. Ese día mi padre pisó por última vez el banco que había dirigido desde abril de 1955, como comenté.
entraba la llamada. El apestado. Imagínese sin ingresos, sin sus cuentas, sin su empresa que había forjado, trabajado y había creado desde 1955. Qué historia de película, ¿eh? Por fin la indemnización la llevó a cabo Miguel de la Madrid, o sea, López Portillo para nada se preocupó en indemnizarlos, él estatizó la banca, se dejó la presidencia y tomó el poder Miguel de la Madrid. Entonces el proceso de indemnización fue del 22 de agosto de 1983 al 23 de agosto de 1985 en 8 tramos. Y entre los 3 principales bancos manejaban cerca del 75% del total de los capitales que quedaron estatizados. El presidente Miguel de la Madrid, que no fue consultado para la estatización, tomó la decisión de que se formara una banca mixta con la participación de un 30% de las acciones de capital privado, con el objetivo de volverla más competitiva. Yo recuerdo que simplemente los servicios de los bancos cambiaron mucho, de unos excelentes servicios que te ofrecían el banco a servicios totalmente burocratizados y lentos y complicados. Y eran ya todos iguales, ya desapareció la competencia. Pero lo más triste es de que dejó la banca en manos de políticos corruptos. Además, que empezaron a despacharse y a autoprestarse. A mí me tocó durante la época que se formó el FOBAPROA, en la que se vendieron algunas empresas, realizar due diligence o auditorías de compra, y vi cómo algunos directores de bancos se autoprestaron miles de dólares que nunca devolvieron. Lógicamente, pues eso originó que los bancos se empobrecieran hasta que por fin decidieron que se vendieran parte de los bancos a través de un paquete que se llamó, a través del FOBAPROA, que fue el robo del siglo, a través del cual muchas de las empresas que quedaron, que se perdieron durante la devaluación, se fueron vendiendo y se fueron adquiriendo por particulares. Entonces, a precio de ganga. El ganga, sí, exacto. El gobierno pues hizo un gran negocio, la Secretaría de Hacienda, porque a los banqueros cierta cadena hotelera, 730 millones de dólares, y ellos fueron vendidos en 92 por 11.300 millones de dólares, o sea, 8 veces su valor al que los compraron. Híjole. ¿Cuántas aberraciones se han cometido en este país, don Rolando? De injusticias, ¿no? Porque han abusado del poder, y nos han llevado a aumentar la riqueza y lógicamente la inseguridad. Entonces se pensó o se creó el FOBAPROA. Lo curioso, yo recuerdo, por ejemplo, que en aquella época se hacía un gran alarde de unas osamentas que se encontraron en la granja El Encanto y nadie hablaba del FOBAPROA. Y lo más triste es de que todos los saldos que debían, fruto de los robos y abusos de políticos durante varios años, el gobierno de Miguel de la Madrid y el inicio de Carlos Salinas de Gortari, se los pasaron ahora a los contribuyentes a través del FOBAPROA. Pero eso voy a dejarlo para la siguiente plática. Ahorita básicamente únicamente les quiero comentar cuáles fueron las verdaderas razones por las cuales estatizaron los bancos, que eso nadie lo sabe. Lo que pasa es que el señor Azcárraga, dentro de la fuerza que tenía, es de que sabía de todos los movimientos de los políticos, tanto a nivel nacional como internacional. Claro. Entonces, él muchas veces lo amenazaban con estatizar la banca y le decía, bueno, pues ustedes me estatizan, yo ya tengo dadas instrucciones, si me matan o le pasa algo a algún miembro de mi familia o estatizan Televisa, de que yo tengo un noticiero que es a nivel mundial, que era El Eco, en el que yo inmediatamente difundo todas las irregularidades que ustedes han cometido. Entonces eso servía de freno, pero sí había mucha tensión y mucho conflicto entre Televisa y el gobierno.
Y entre los distintos grupos de poder, los que se quedaron fuera, como siempre, ¿no? Los que quedan fuera del pastel, de la repartición del pastel. Pagando. Los están pagando porque hasta cualquier similitud. Entonces, es mera coincidencia. El señor Azcárraga comentó que hubo una reunión que antes existía entre los principales presidentes de América Latina, que se llamaba las juntas cumbre. Entonces, en esa junta, un presidente, yo no me acuerdo de quién, comentó o planteó el problema de que dijo, mire, realmente nos ha tocado vivir pues muchas crisis, y dentro de esas crisis pues tenemos que tomar la decisión de devaluar la moneda, pero pues somos humanos, ¿no? Y al momento de devaluar pues protegemos nuestro patrimonio. Entonces nuestro dinero lo mandamos a bancos extranjeros, principalmente a Suiza, pero los bancos son de particulares. Entonces, cuando salgamos del poder, pues se nos puede revertir, y alguien de nuestros amigos o aliados nos pueden dar la espalda y denunciar y generar problemas legales muy fuertes. Entonces otro presidente comentó, bueno, dice, pues, ¿por qué se preocupan? Por eso hagan lo que yo. Una vez de que devaluó, inmediatamente estatizó los bancos. Entonces al estatizarlo, pues ya los bancos no son de particulares, ya son nuestros. Entonces ya meto a mi gente para que borre evidencias y archivos y ya quedemos protegidos. Además, es una forma en la que yo le echo la culpa de las crisis a los bancos. Entonces, eso ocurrió hace meses antes de que ocurriera la devaluación de 1982. Cuando eso ocurrió, el señor Azcárraga fue muy molesto a reclamarle a López Portillo. Él dice, cuando regresó, que pues, se le había pasado la mano, que inclusive lo había insultado de forma muy grave, que teníamos que prepararnos porque seguramente Televisa iba a ser estatizada. Entonces recuerdo que nos pidió que revisáramos toda la documentación, adquiriéramos trituradoras y que rompiéramos todos los papeles o documentos que pudieran meternos en problemas una vez de que Televisa fuera estatizada. Y ahí estuvimos trabajando. El miércoles fue el informe, estuvimos trabajando jueves, viernes, sábado y domingo, porque esperábamos que el lunes a más tardar ya Televisa iba a ser estatizada, lo cual afortunadamente no pasó. Ocurrió. Pero la verdadera razón, que desafortunadamente el mismo Manuel Espinosa Iglesias murió y nunca conoció cuál fue la verdadera causa por la cual estatizaron los bancos. Pero aparte ocurrieron cosas muy interesantes. Por ejemplo, si alguien tiene memoria o consulta los periódicos de aquella época, en esa semana casualmente se quemaron de un edificio de 50 pisos, que era la torre de Pemex. Se quemaron 2 pisos que estaban en medio de la torre, con todos los archivos de operaciones de compra-venta, de operaciones por el petróleo. Pero casualmente nada más 2 pisos se quemaron. Y también casualmente se quemó la Cineteca, un edificio que tenía sistemas contra incendio, con sprinklers y equipo que pues no era posible que se pudiera incendiar, y se incendió. Casualmente, no sé, a lo mejor yo soy auditor y como auditor tengo que ser mal pensado, a lo mejor estoy pensando mal, pero se me hace o se me hizo muy raro eso. Pero lo que yo creo que nos debe de hacer reflexionar, y por eso es importante analizar la historia, es de que todas las experiencias que hemos tenido de las crisis no nos han servido de nada, porque siguen viendo la economía en una forma plana. La devaluación, y yo lo puedo demostrar con cifras, o las devaluaciones en el mundo se originan cuando un país se encarece. Entonces, cuando sus precios se elevan, la gente de ese país compra afuera y los de afuera venden ahí porque sacan más divisas. Eso origina que se vayan saliendo las divisas, y cuando un país se queda sin divisas vienen las devaluaciones y las crisis económicas. La vez pasada comentaba que por qué no hacen un plan
de la dimensión en divisas internacionales, que es importantísima, que es la que origina las crisis. Ahorita nuestro gobierno está presionando para que firmemos el TEMEC, pero no se han dado cuenta que el TEMEC tiene un capítulo, el capítulo 33, en el que nos va a obligar a mantener una paridad fija con el dólar, cuando tenemos más del doble por ciento, más del 200% de inflación a esos dos países, Canadá y Estados Unidos. ¿Qué pasó en 82? Pues la inflación en el periodo de López Portillo fue del 1000%, y él defendió el peso como perro, y él decía que un presidente que devaluó su moneda es un presidente devaluado. Quiso mantener fijo el tipo de cambio, eso originó que se elevaran los precios de México en forma impresionante, y a pesar de los préstamos, de los nuevos yacimientos encontrados en Tabasco, nos quedamos sin divisas y vino la famosa devaluación de 1982. Anteriormente fue la de 76, luego vino la de 94, y pudo haber otra devaluación posterior que después voy a hablar, que nos salvó porque vendieron los bancos y entonces entraron divisas, y eso nos salvó de que nos quedáramos sin dólares. Claro. Y de que no se vendiera una devaluación. Pero por último, algo todavía más triste es de qué le sirvió a López Portillo todos los abusos, prepotencia y daño que generó a México cuando ya falleció, y ahora que falleció no se llevó ni un solo de sus cabellos. Ya no digamos $1, 50 centavos, 5 centavos. El dinero que robó fue un dinero prestado, que ni siquiera creo que haya dejado un patrimonio para sus hijos, porque yo creo que su patrimonio se quedó con su última esposa. Entonces, qué triste, ¿no? Que dejen una imagen pudiendo tener la posibilidad de trascender, pero también para trascender deben de tener visión, deben de visualizar no únicamente la dimensión interna, sino que deben de visualizar las dos dimensiones. La próxima plática, que no va a ser este próximo miércoles, porque tenemos ahorita junta de revisión de cifras y de planes, sino dentro de 15 días, voy a hablar del FOBAPROA y de las consecuencias posteriores al FOBAPROA, lo cual lo dejo para la siguiente plática para no aburrirlos. No. Tanto tiempo. No, para nada, me quedo hablando. Es una historia realmente de película, unos detalles que la mayoría desconocemos, independientemente de lo que son las cuestiones financieras y económicas, la cuestión humana, y esta cuestión que tú muy bien señalas, desafortunadamente es de lo que más carecen los políticos mexicanos de ayer y de hoy, Sí, exacto. Son de una visión totalmente plana, obtusa, ¿no? Eso es lo que les impide ver más allá de lo evidente, dirían por ahí. Excelente participación, como siempre, para nada aburrida, mi querido Rolando, no digas eso, siempre son excelentemente atractivas e instructivas tus pláticas con respecto a esto, y en retrospectiva nos lleva a entender muchísimas de las cosas que hoy estamos viviendo. De un López a otro López, ¿no? Lo trasladamos y pues el análisis puede ser tremendo. Gracias, mi querido Rolando. De que muy buenos días y buena semana a todos. Igualmente para ti, te mandamos un abrazo y ya estaremos pendientes de tu próxima participación, querido Rolando Colchado Valenzuela, y la retrospectiva financiera. Vamos a hacer una pausa, queridos amigos, y continuamos aquí en Disyuntiva. Estimados amigos, les invitamos a seguir el